Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a rehacer un vídeo que ya se encuentra en el canal, que es cómo crear un bot en Discord con Python. Lo que me ha ido diciendo la gente y lo que he visto en comentarios es que os aparece un error, que es que falta un argumento que se llama intents. Eso se debe a las últimas actualizaciones de Discord y de las librerías. Así que bueno, vamos a recalcar específicamente qué es lo que hay que cambiar, pero lo vamos a hacer de nuevo, ya que no tiene sentido que haya un vídeo que no funcione, ¿verdad? Así que dicho esto, vamos a la plataforma de Twitch, digo de Discord, perdón. Por aquí tenéis que añadir un servidor y ponerle un nombre. Yo ya tengo uno que se llama prueba y uno que se llama Syscurso. Una vez que hayáis hecho esto, vais a la URL que os dejaré en la parte inferior, que es esta que aparece por aquí, de aplicaciones, y en la parte superior derecha, Syscurso bot. Creamos, bueno, presionamos en crear nueva aplicación, le ponemos un nombre, le decimos que sí y lo creamos. Vale, una vez creado nos aparecerá esto, vamos a bot en la parte izquierda, le damos a añadir bot, le decimos que sí, perfecto. Una vez hecho esto, lo que hay que hacer es lo diferente al otro vídeo, una de las cosas, hay más, es presionar todo esto que vemos por aquí a la derecha, que pone intent, porque después lo vamos a utilizar en código. Cuando lo presionemos le damos a guardar cambios, perfecto. Pues ahora lo que tendríamos que hacer es darle a Reset Token, nos aparece el token, lo copiamos por aquí, vamos a Visual Studio un momento, ¿vale? Lo ponemos por aquí y ya directamente dejamos guardadito por aquí el token que acabamos de recuperar. Perfecto, volvemos a donde estábamos y vamos a esto que pone auth2. Vale. Una vez aquí le damos a URL Generator, presionamos bot, aquí en la parte inferior copiamos esta URL, perfecto, la ponemos nuevamente por aquí, le decimos dónde queremos que entre el bot, en este caso lo quiero en el servidor Syscursos, le damos a autorizar, le decimos que somos humanos, vale, hecho esto, vamos a Discord y vemos que en el canal Syscursos se ha añadido hace nada el Syscurso bot, ¿vale? Así que ya se encuentra dentro. Ahora ya tocaría codificar. Así que vamos a Visual Studio, ya tenemos el token por aquí puesto, y ahora tendríamos que importar librerías. Discord Easy Commands, import EasyBot, perfecto. Importamos PyJokes, como la última vez. Importamos Discord. Esta vez lo de Discord es nuevo. Así que tendríamos que instalar todo lo que hemos importado. Discord Easy Commands. Aquí en la parte derecha. Ya lo tengo instalado, pero bueno, vosotros en principio igual sí, igual no. También para curaros en salud podemos instalar también EasyBot. Perfecto. Hago un clear para que se vea todo bien. Instalamos PyJokes. Perfecto. Y instalamos Discord. Vale. Una vez instalado todo esto, podemos comenzar a codificar. Vamos a hacer una variable que sea joke. Llamamos a la librería de PyJokes para que nos devuelva una. Y le ponemos que sean del lenguaje español. Le decimos que sea de categoría, cualquier categoría de chiste. Ya tenemos la variable creada. Ahora viene lo diferente al vídeo anterior, que tenemos que crear esta variable intents. Le decimos que sean todos. Y con esta variable también viene lo diferente ahora al vídeo anterior para solucionar este problema, que es que en EasyBot igualamos intents a la nueva variable que hemos creado justo arriba. Hecho esto, ya podemos comenzar a setear los comandos. Por lo tanto, si yo pongo YouTube con exclamación, quiero que me devuelva un canal de YouTube. Si yo quiero
que se ponga exclamación Instagram, se devuelva Instagram. Y por último, y lo que más me gusta, es que si alguien quiere un chiste, se lo demos con esta variable de PyJokes. Por último, tenemos que poner run el bot con el token que tenemos de antes y ejecutar el código en el play. Perfecto, una vez ejecutado nos aparece esto, nos dice que el bot está activo y ahora solo nos faltaría comprobar que esto funciona. Y ya habríamos solventado el problema que teníamos antes, ¿verdad? Así que vamos por aquí, exclamación YouTube, tenemos YouTube, exclamación Instagram, tenemos 6 cursos y el chiste. Vamos a ver el chiste. Es largo. Os lo dejo a vosotros que lo leáis y a ver si es interesante. Ya me decís por comentarios si os ha gustado el chiste o bueno, con esta librería os cuentan varios. Así que con esto, chicos, ya tenemos la solución al problema, que veía que tenéis mucha gente. Y listo. Buenas fiestas y hasta luego.